En esta tercera parte revisaremos qué implicaciones tiene y qué previsiones podemos tomar para la implementación del servicio de asistencia técnica a la escuela. Sobre todo porque como se trata de un asunto planteado por ley, seguramente los sistemas educativos, tanto el federal como los estatales, tendrán que tomar algunas previsiones. Y en ese sentido, aún en el marco de la autonomía de los estados, es muy importante considerar algunas cuestiones como las que les quiero mostrar a continuación. La primera es que la asistencia técnica, si bien está determinada para que la desarrollen legalmente o normativamente los supervisores, y en este sentido son jefes de enseñanza, jefes de sector y otros supervisores de los diferentes niveles y modalidades educativos, el personal de apoyo técnico y los directores escolares, encontramos que se trata de una asesoría que van a desarrollar agentes que no forzosamente están preparados para llevarla a cabo. Es muy probable que si no se desarrollen procesos de formación, ni tampoco ellos mismos reciban orientaciones, acompañamiento para el desarrollo de la asesoría, pues terminen realizando las actividades que comúnmente han desarrollado. Los supervisores, seguramente, como lo hemos estado ya mirando, intentarán controlar y verificar que se vayan formando. Pero no es lo mismo ir y decirte tienes que formar o ir y decirles lo que tienen que hacer, a establecer un diálogo y escuchar sus necesidades de formación para ver cómo los apoyamos diferenciadamente. El personal de apoyo técnico está acostumbrado a bajar políticas, programas, proyectos, materiales, capacitaciones, sobre todo aquellas que la implementación de la administración establece como prioritarias. Entonces, ¿hoy qué irán a hacer? Hoy no llevan un programa, un proyecto en particular. Tienen que mirar más bien las necesidades del contexto, las demandas de los profesores y ver cómo éstas se empatan con las necesidades y demandas del sistema educativo. Y finalmente los directores escolares que no han sido formados para ser directores y que dentro de sus tareas tienen una tarea muy importante que es la asesoría y el acompañamiento a sus docentes para que mejoren su enseñanza. En ese sentido, ¿quién asesorará a los agentes responsables de ofrecer asistencia técnica a la escuela? Especialmente en este contexto en donde las estructuras están regresando a una organización en la cual los asesores técnicos están pasando a formar parte de los centros escolares y no hay grupos técnicos, mesas técnicas, incluso los centros de maestros que cotidianamente estaban al servicio de los profesores ya no estarán. En ese sentido es muy importante pensar que la implementación del sistema de asistencia técnica como sistema, este servicio, requiere también de un apoyo sistémico, de condiciones que deben desarrollarse desde la propia administración. Si nosotros observamos este esquema que estoy poniendo en pantalla, observamos que el sistema educativo está estructurado gráficamente, podríamos hacerlo así, en tres niveles, en un nivel de macroestructura, en otro de mesoestructura y en otro de microestructura. En este caso la supervisión, pero igual el asesor técnico, está, digamos, ubicado en lo que se llamaría la mesoestructura. Y si observamos las flechas que bajan del gobierno a los centros escolares, lo que usualmente ha sucedido es que el gobierno define los programas de formación, los programas de apoyo a los docentes y son los equipos técnicos, los asesores técnicos y la supervisión escolar los encargados de bajarlos, así se dice, hacia las escuelas. En este sentido será necesario que las figuras que van a ofrecer asesoría técnica, especialmente relacionadas con la mesoestructura, empiecen a mirar más hacia la escuela. Yo no estoy pidiendo que ignoren las políticas porque forman parte de un sistema educativo, pero sí que esas políticas tengan sentido, construyan sentido con lo que pasa en las escuelas y esa es la tarea principal de cualquier asesor técnico pedagógico, supervisor o director que pretende apoyar a la escuela. Para el asesor técnico, la escuela sería el objeto de estudio y el principal ámbito de intervención de la asistencia técnica. Si bien debe conocer los programas y proyectos que genera la administración, no va a poder contextualizarlos si no tiene una información precisa de lo que pasa en las escuelas. Y esto sucede porque durante mucho tiempo, incluyendo la formación y la asesoría, se han desarrollado sustentados en procesos burocráticos y de papeleo.
Se diseña un curso en una instancia, se echa a andar, se reproduce y se reporta que asistieron tantos, que sacaron tal calificación y que requieren de una constancia. Y hasta ahí. Pero ¿qué pasa con ese curso? ¿Cómo se desarrolla en la escuela? ¿Qué procesos generó cuando se puso en práctica? Eso no se mira. Tampoco se mira cuando hay un programa de innovación directamente en la escuela. Se reportan números y datos duros para la toma de decisiones, pero muy poco se sabe de lo que pasa en el sistema. En ese sentido, no hay un acercamiento a lo que sucede en las escuelas, en las distintas instancias del sistema educativo. En ese sentido, la toma de decisiones del asesor debe ser muy bien informada, porque puede pasarnos lo que pasa hoy con la evaluación. Esta caricatura es muy representativa. Solo podríamos cambiar lo que dice el Valum, pero si se fijan, el juez, el que está evaluando, está pidiendo que todos hagan la misma evaluación de la misma manera en el mismo tiempo. Si lo traducimos a la asesoría y el acompañamiento, la asistencia técnica, podemos muy fácilmente caer en este problema, en esta situación contradictoria, porque el sistema y todos sus agentes están muy acostumbrados a reproducir y reportar datos duros y a reproducir acciones muy generales sin tomar en cuenta el contexto. Si el Valum que aparece en la diapositiva lo cambiáramos y pusiéramos para que la asesoría sea eficaz, todos serán asesorados con el mismo instrumento, los mismos contenidos sobre los mismos problemas, pues veríamos que los resultados son distintos, porque cada escuela, como está representada en la figura, es distinta y requiere de orientaciones más específicas. Esta es una previsión que desde luego hay que tomar. Entonces, por un lado, recordar que los agentes que van a ofrecer asesoría o asistencia técnica no están preparados para ello, que además de seleccionarlos hay que formarlos y la formación se hace en la práctica. Y lo segundo, que para que la asesoría sea efectiva, necesita responder a las necesidades y a los puntos de partida de cada docente, grupo de docentes, colectivo, centro escolar o región. De ahí que uno de los principales desafíos sea diversificar y formar a los asesores. Cuando decimos hay que fortalecer la gestión escolar, pues planteamos de que está establecido una noción y una práctica de gestión escolar que hay que fortalecer. O cuando decimos hay que fortalecer el aprendizaje de los niños, partimos de la idea de que hay un aprendizaje como punto de partida que hay que fortalecer. Pues lo mismo podría sucedernos en el caso de la asesoría. Si pretendemos asesorar para fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje, lo primero que tendría que hacerse respecto de la asesoría es ver si efectivamente está colocado en el centro de las tareas de la escuela la enseñanza y el aprendizaje como fundamentales. De acuerdo con las investigaciones, pero también con nuestra experiencia, me atrevo a afirmar que no es así, que la mayoría de las escuelas están muy preocupadas por conseguir recursos, por no tener problemas internos o conflictos internos, por resolver problemas legales, por resolver incidencias o problemas laborales, por establecer un diálogo prudente con la representación sindical, por responder a la demanda de información del supervisor, etc. De tal manera que no siempre el aprendizaje es la tarea fundamental del centro. Parece muy obvio, pero es necesario que el asesor que va a apoyar a una escuela inicie por ver en qué parte o en qué lugar de las actividades diarias, de las actividades habituales, está la enseñanza. Seguramente se van a dar cuenta de que no está en el primer lugar y que hay que trabajar primero sobre la construcción del sentido que tiene colocar el aprendizaje en el centro de las actividades de la escuela. Por otro lado, esto es muy complicado no solo para la escuela, porque difícilmente se mira esa posibilidad cuando la escuela depende de lo que realiza el sistema y forma parte de un sistema en la que su lógica no es colocar el aprendizaje de los niños en el centro. El cambio de autoridades, los presupuestos financieros, las prioridades y decisiones de las políticas, a quién se pone en tal lugar, a dónde se manda a los mejores maestros, a quiénes se premia, con qué finalidad se ofrecen recursos y a partir de qué concursos. Todas esas definiciones tienen que ver con un sistema que no tiene puesta la lógica ni en el centro de su desarrollo al aprendizaje. ¿Qué pasa cuando queremos ofrecer la asesoría a los docentes?
En primer lugar, les demandamos que asesoren a 50 escuelas y que las asesoren en un periodo de un mes. Eso no será posible. Segundo, se ofrecen acciones muy aisladas, un curso sobre asesoría, luego alguien que está dando seguimiento a 3 colectivos, luego quizás una conferencia sobre asesoría, alguna publicación si bien nos va, pero son acciones aisladas, no se está mirando el asunto como un asunto de sistema y de coordinación de todas sus estructuras. Yo sé que esto no es sencillo, es muy complejo por cómo ha sido conformado el sistema educativo, pero hoy es necesario que también se revise cómo está funcionando el sistema. Hoy no es el sistema el que apoya a la escuela y genera condiciones para que desarrolle el aprendizaje de los estudiantes. Muchas veces se convierte en un obstáculo. Y en ese sentido, no podemos poner un catálogo de acciones a nivel de preferencia de la autoridad en turno o del profesor para que logre algunos estímulos solamente laborales. Es necesario revisar que esto sea una acción con carácter sistémico. Por otro lado, la asesoría requiere una estrategia horizontal en el sistema educativo en su conjunto. Esto es muy complejo porque, por un lado, tenemos un sistema educativo vertical, en donde las distintas instancias, llámese dirección, departamento, jefatura de sector, no tienen una comunicación horizontal. No hay una coordinación entre pares, sino hay una prescripción y una respuesta a las demandas de la autoridad inmediata superior. En ese sentido, se requiere de un sistema más horizontal que promueva la participación, porque en síntesis lo que está promoviendo la asesoría es la promoción del diálogo, la reflexión sobre la práctica, la potenciación de las capacidades, el intercambiar experiencias. Es decir, se les está convocando a la participación, a la decisión de analizar sus problemas, ver cómo los solucionan, cómo se forman y qué necesitan para superarlos. En ese sentido, se refiere todo el conjunto de acciones de la asistencia técnica a una perspectiva más democrática de la educación y de la escuela. Se requiere de más autonomía de la escuela. Y por ende, pues el sistema educativo que no es democrático, no es participativo y no es horizontal, tendrá que revisar cómo se podría hacer para que esto se lleve a cabo. Tan solo para coordinar a los distintos agentes que tienen intervención en las escuelas. Si analizamos, por ejemplo, qué estructuras intervendrían para hacer posible el servicio de asistencia técnica a la escuela, desde la supervisión, la jefatura de enseñanza o de sector y la dirección y el asesor técnico, pues encontramos al menos dirección de nivel, jefatura de nivel, de subsistema, secretaría de educación, más diferentes direcciones que forman parte de la estructura y que le están demandando continuamente a la escuela diferentes tareas. Acabar la inmunidad y la impunidad a partir de la participación es lo que se pretende. Eso es el trabajo colegiado, ese es el trabajo colaborativo, ese es el trabajo en equipo. Y efectivamente, cuando nosotros observamos que esto se desarrolló en una escuela, la inmunidad y la impunidad van cediendo paso al compromiso, a la participación y permiten de alguna manera planear en conjunto las actividades y los compromisos que individualmente tienen que cumplir. Si hoy dialogamos y nos ponemos de acuerdo sobre qué hacer y el asesor que nos está orientando interviene para que nosotros establezcamos diálogo y tomemos acuerdos para mejorar la enseñanza, seguramente en nuestra siguiente reunión tendremos que decir qué pasó con lo que acordamos. Y probablemente nos encontremos con la sorpresa de que muchos no desarrollaron lo que se pensaba. ¿Qué sucedería en este caso? Pero ¿qué sucedería en el caso del sistema educativo, donde hoy les está pidiendo que hagan una planeación y luego les pide que la cambien o que no la cumplan? ¿Por qué? Porque hay instancias que exigen ciertos procesos de formación en casos de reforma. Todas son causas justificables, y con buen propósito. El asunto es que no están coordinadas sistémicamente y sufren nuevamente empalmes y vacíos en las escuelas, repercutiendo en lo que efectivamente quiere y debe hacer la escuela. Y los estudiosos del sistema educativo dicen, y de los procesos de cambio, que no solo se requiere esa estrategia horizontal, se requiere también de una cierta presión y apoyo de parte del sistema y especialmente de la política educativa. Es decir, hay el reconocimiento de la necesidad de la exigencia externa como un dispositivo que desarrolla capacidades internas. Entonces, por un lado, la capacidad interna del centro para dialogar, acordar, reflexionar, decidir, poner en práctica, aprobar y evaluar. Y por otro lado, una presión, entre comillas,
externa tanto del sistema como de las demandas sociales que harían sinergia para poder trabajar sobre la mejora de la escuela. Esto sí estamos entendiendo así la asistencia técnica. Si bien, por ejemplo, el Consejo Técnico Escolar es una muy buena iniciativa porque estableció espacios para llevarlo a cabo formalmente, hay lineamientos para realizarlo, hay orientaciones para que se lleve a cabo en cada centro escolar, encontramos que por naturaleza el sistema educativo es prescriptivo y aunque se les enuncia a las escuelas que las guías de los consejos técnicos son pues solamente guías, en general los profesores lo que hacen es seguirla a pie juntillas. Cómo generar una autonomía en las escuelas, cómo construir y generar condiciones para que ésta sea posible en el marco de una política que manda una guía común para todos los niveles y todos los contextos educativos. Son preguntas que nos hacemos cuando hablamos del sistema de asistencia técnica a la escuela. Nos puede suceder lo mismo. Es decir, vamos a identificar necesidades de apoyo y hacer manuales para identificar necesidades y luego mandar prescripciones de asesoría técnica, lo cual terminaría siendo una aberración porque la asesoría o la asistencia técnica es in situ y es a partir de las necesidades del sistema en el marco de las políticas y prioridades del sistema educativo. Pero hay implicaciones para ir avanzando en esto. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta, sobre todo ya para las personas que están impulsando los procesos de asesoría, que los maestros y las escuelas sí pueden producir por sí mismos el cambio y la mejora. Eso es cierto. Hemos nosotros encontrado escuelas que lo logran. Pero ¿qué sucede? Que lo pueden lograr por un tiempo determinado y topan con la lógica del sistema y el sistema, digamos, come la innovación. Pero por otro lado, si queremos que haya buenas escuelas para todos y no solo en donde por casualidad se junta un grupo de maestros dispuesto a trabajar o el supervisor efectivamente está colaborando o cuentan con un asesor que les promueve, les motiva, les ayuda, etcétera, ¿cómo lograr escuelas buenas para todos? Pues lo primero es pensar que el sistema tiene la obligación de generar las condiciones básicas para que la asesoría y la mejora no sean producto de la casualidad, sino resultado de una organización, de una gestión eficiente que es pertinente de acuerdo a las necesidades de cada centro escolar. Por otro lado, los administradores de la educación generalmente saben que existen muchos factores implicados cuando se echa a andar una iniciativa como esta y tendrán que tomarlos en cuenta. No es posible que se siga diseñando políticas educativas como un documento racional que luego cuando se pone en práctica en la realidad, pues no hay ni siquiera condiciones para hacerlo. Nos parece que es muy importante que reconozcan que hay un conjunto de factores y procesos que intervienen en una implementación de un proceso de este tipo y que también es necesario que generen condiciones para que esto vaya avanzando. ¿Cómo qué? Pues la formación, el tiempo para llevar a cabo la asesoría, la presencia de la autoridad que respalde, que avale lo que se está desarrollando, la generación de normatividad que emita lineamientos y que no quede solo en la buena voluntad, y otros muchos más aspectos que es necesario de revisar cuando estamos hablando del sistema o servicio de asistencia técnica a la escuela. Por otro lado, la falta de una visión sistémica de parte de la implementación de una política puede afectar grandemente el servicio de asesoría académica a la escuela. ¿A qué me refiero con esto? Cuando no hay una visión de conjunto, se hace como una tarea aislada, se echa a andar y se cierra, se recogen evidencias y se cierra y se reporta lo que sucedió. No se trataría de esto, se trataría de hacer seguimiento, de hacer acompañamiento, de levantar información relativa a los procesos, pero también a los resultados, para valorar cómo se está desarrollando la asesoría, la asistencia técnica y de manera continua estar haciendo los ajustes pertinentes. Ninguna política en sí misma, desde su diseño, se da por sentado que se vaya a llevar a cabo tal cual. La realidad es muy compleja. Por ello, el diálogo con quienes están asesorando, la formación, la evaluación, los procesos de revisión y de acompañamiento serán indispensables. Y principalmente, estar en continuo diálogo para tomar acuerdos y ajustar todas las veces que sea necesario. Y recordar que la asesoría no es ir a capacitar, no es ir a supervisar, no es ir a descalificar, no es ir a etiquetar, no es ir a decir que no saben hacer lo que están haciendo. La asesoría es otra cosa, la asesoría es iniciar un diálogo,
Y ese diálogo no es sencillo en nuestro sistema educativo. Muchas veces creemos que por ir y controlar y verificar o prescribir se está solucionando el problema de mejores prácticas, y eso no es posible desde el punto de vista de la asistencia técnica. Fullan y Steele-Bauer nos dicen: las personas no aprenden ni logran cambios complejos diciéndoles o mostrándoles lo que deben hacer, sino que la transformación es más factible en la medida que los interesados construyen, comprenden y comparten nuevos aprendizajes y significados. En este sentido, reconocemos que la asesoría o asistencia técnica tiene mucho que hacer, principalmente fomentar el diálogo y promover el intercambio de aprendizajes y significados. Seguros estamos, porque lo hemos probado como organización, que existen muchas posibilidades del diálogo profesional, pero que necesitamos condiciones institucionales, formación y tiempo para llevarlo a cabo. Pues bien, con esto cierro. Muchas gracias.